bueno, la reconvención se da dentro del mismo proceso judicial, ¿cierto? Sí, por supuesto. Ese Ya, por un tema de economía procesal, lo que hace el legislador es, no obstante, eh, haber otra acción, se tramita en el mismo proceso, pero solamente ya, en los casos que establece el legislador. ya, perfecto. Y con respecto a que se tramita dentro del mismo proceso judicial, Ujú. ¿el dictamen que dicta el juez está dentro de la misma sentencia Sí, sí, pues no, o se hace aparte o no, no, se no. pasa? Todo es la misma tramitación, incluso cuando veamos el juicio ordinario de mayor cuantía. A ver, el juicio ordinario en el periodo de discusión tiene la demanda, la contestación de la demanda, la réplica y la dúplica, ¿ya? En la demanda se contiene, ¿no es cierto?, la descripción del conflicto, ¿no es cierto?, que hace el demandante. En la contestación de la demanda, lo contrario, ¿no es cierto? ¿Cuál es la versión que de esos mismos hechos tiene el demandado? Luego, en la réplica y en la dúplica, lo que se le permite tanto al demandante como al demandado es hacer ciertas adiciones o modificaciones a lo ya alegado en juicio. Y agrega la norma, es decir, agrega el Código de Procedimiento Civil que en caso de haber reconvención de la demanda reconvencional se le conferirá traslado al demandante en su calidad de demandado reconvencional y se procederá también a los trámites de la réplica y la dúplica de la demanda reconvencional. Luego de concluido el debate, conforme al artículo 160 del Código de Procedimiento Civil, el juez tiene que pronunciarse acerca de todo, de todas aquellas cosas que las partes expresamente sometieron a su conocimiento. Y si en ese escenario, en ese conflicto, en ese proceso, el demandado, en su calidad de demandante reconvencional, deduce demanda reconvencional, la sentencia definitiva necesariamente tiene que hacerse cargo y pronunciarse, ya sea acogiendo o rechazando esa demanda. Incluso usted va a ver muchas veces que a mí me ha pasado, en la parte resolutiva, que los resuelvo, que se le llaman, que forman parte de la sentencia, uno coloca, por ejemplo, visto además lo dispuesto en los artículos 5.4 del Código de Procedimiento Civil, 1545 del Código Civil, etcétera, leyes, se resuelve. Uno, que se rechaza la demanda principal intentada por Juan Pérez en contra de Claudio Rojas. Dos, que se acoge la demanda reconvencional intentada por el demandante reconvencional, don tanto tanto, en contra del demandado reconvencional, don tanto tanto. Y se le condena al pago de la siguiente suma. ¿Entiende? Sí, Entonces, sí, profesor. siempre va a ser resuelto eh, en la misma sentencia. ¿Cuál es la particularidad, como le decía yo, de la reconvención? Es que es el legislador el que tiene que estar llamado a señalar la procedencia de la reconvención o no. Hay una particularidad que ocurre en el juicio sumario, porque en el juicio sumario, que se caracteriza, o conforme lo señala el artículo C80, son aquellos que requieren de una tramitación rápida para hacer la acción eficaz, salvo la excepción o las situaciones particulares que establece el 680, inciso primero, en el cual indica casos específicos en los cuales es obligatorio que la acción sea tramitada de acuerdo al procedimiento sumario, no señala que sea procedente la eh, reconvención. Algunos dicen, por aplicación del artículo tercero del Código de Procedimiento Civil, en cuanto indica el carácter supletorio de las normas de juicio ordinario a cualquier procedimiento especial, dicen, oiga, pero si no está reglamentada la reconvención en el juicio sumario, por aplicación del artículo tercero, debiese aplicarse la regla de juicio ordinario, entre las cuales están las normas que reglamentan la demanda reconvencional y por lo tanto sería procedente aplicar o demandar reconvencionalmente en un juicio sumario. La doctrina y la jurisprudencia, y a mí me han confirmado todas las resoluciones en las cuales yo he rechazado la posibilidad de interponer una demanda reconvencional en un juicio sumario, en base a que ello atenta en contra de la naturaleza rápida, ¿no es cierto?, y concentrada del procedimiento sumario, porque la demanda reconvencional necesariamente importa alargar la tramitación del procedimiento, entonces atenta en contra de esta idea del legislador de que la tramitación sea rápida para que la pretensión deducida sea eficaz, es decir, que no se pierda a propósito de una tramitación muy larga propia del juicio ordinario de mayor cuantía. Y por lo demás, cuando el legislador ha querido incorporar la demanda reconvencional en juicio sumario, lo ha hecho expresamente. Porque ustedes van a conocer, cuando veamos juicios especiales, que la ley 18.101, que es la que reglamenta las demandas de término de contrato de arrendamiento,
ya sea por no pago de renta y todas aquellas cuestiones derivadas, ¿no es cierto?, de un contrato de arrendamiento, señala la reconvención como una posibilidad de manera expresa. Es un juicio sumarísimo, pero está dentro de los juicios sumarios, estos juicios rápidos. Entonces el legislador cuando te dice, ¿sabe qué? En realidad, en estos procedimientos rápidos, ¿no es cierto?, que se requiere una tramitación ágil para que la acción de UCIA sea eficaz, voy a establecer la posibilidad de demandar reconvencionalmente de manera expresa. Yo ese argumento lo he ocupado en varias resoluciones judiciales, la Corte de Apelación de Antofagasta me la ha confirmado, y como les decía yo, a propósito de la reconvención, siempre hay que estar atento al tipo de procedimiento. Pero, despejando un poco todo esto, la demanda reconvencional es la pretensión del demandado en el juicio. Entonces, como tal, entra dentro de aquellas materias que el tribunal debe pronunciarse necesariamente en virtud del principio de la congruencia civil, artículo 160, y lógicamente tiene que estar contenido en la decisión final, es decir, en la sentencia. ¿Le quedó claro? Sí, profesor, muy claro. Muchas gracias. Perfecto. Ya, entonces, para que opere la regla de la extensión, primero tenemos que tener que, al igual que en los otros casos, el tribunal tiene que tener una competencia radicada. En los hechos, que es lo que debe existir, un tribunal legalmente competente, es decir, tiene que ser absoluta y relativamente competente, ¿no es cierto?, para que pueda obrar dentro de la esfera de sus atribuciones. Y, es decir, tiene que haber operado necesariamente la regla de la radicación para que podamos entrar a entender la regla de la extensión. Por otra parte, se requiere que el tribunal, ¿no es cierto?, o en el juicio principal, se planteen peticiones vinculadas al fondo del asunto, pero que no constituyen en ese sentido elementos del mismo. Como yo les decía a propósito de los incidentes, que en ese caso es una cuestión accesoria, por ejemplo, que una vez acompañado un documento en un juicio ordinario, la parte demandante o la parte demandada, es decir, aquella contra quien se ha hecho valer este medio de prueba, lo objete, ¿ya? Es decir, diga, sabe que lo impugno por falsedad, por falta de integridad, por falta de autenticidad, que son las causales legales para objetar el documento y que buscan en definitiva que el juez le reste mérito probatorio y no lo considere como antecedente de prueba para poder acreditar ya sea la pretensión o contrapretensión de una de las partes en juicio, ¿ya? Pero sin perjuicio de ello, lo que se busca, ¿no es cierto?, es que el juez conozca no solamente la cuestión principal, sino de todas aquellas cuestiones vinculadas al conflicto y que en sí mismo no pueden o no están constituyendo elementos de ese conflicto, ¿ya? A propósito de la demanda reconvencional, usted me podría decir, oiga, pero es que eh, el conflicto original no se vincula con el presupuesto de la demanda reconvencional. Como les decía yo, al final de cuentas, eh, cuando el demandado demanda, ¿no es cierto?, en el mismo juicio al demandante principal, a su demandante, ¿no es cierto?, estamos sobre la base de que es otro conflicto, es otro antecedente, pero que el legislador, por una cuestión de economía procesal, dice, sabe que como usted está conociendo de esta cuestión, son las mismas partes, y usted es juez civil, y por lo tanto, como la demanda reconvencional versa sobre una pretensión civil, lógicamente usted también tiene competencia para conocer de ello. No vaya a decir, ¿sabe qué? No, es que en realidad no puedo conocer de esto porque no está dentro de mi competencia. Entonces, lo que le dice la regla de extensión, señor juez, pare. Si usted tiene competencia para conocer de la cuestión principal contenida en la demanda, si el objeto mismo, ¿no es cierto?, de la pretensión contenida en la demanda reconvencional está dentro de su esfera de atribuciones, debe conocerla, ¿ya? Esa es como un poco la cuestión. Por lo demás, para que opere esta circunstancia que le acabo de indicar, esto de la demanda reconvencional principalmente, es necesario que el tribunal que está conociendo la cuestión principal tenga potencialmente competencia natural para conocer de las nuevas materias que están siendo sometidas a su decisión. En el ejemplo que acabamos de ver, que puede conocer de la reconvención siempre y cuando esté dentro de la esfera de su competencia, que sea una cuestión civil, ¿no es cierto? Es decir, no se puede excusar de no resolver esa reconvención sobre la base de la regla de la radicación. Es decir, yo radico solamente, es decir, resuelvo solamente aquello que radiqué en el conocimiento del asunto. Esto otro, ¿qué tiene que ver? Entonces, lo que le dice la norma es que igualmente, no obstante usted haber radicado con arreglo a la ley,
tiene competencia para conocer cualquier pretensión que se haga valer vía reconvencional. Según el profesor Colombo, dice que indirectamente se refiere a esta cuestión el artículo 111 del Código Orgánico de Tribunales, cuando, a propósito de la cuantía, dice que lo es también cuando, bueno, la regla de la extensión dice el tribunal que es competente para conocer de un asunto, lo es igualmente para conocer de todas las incidencias que en él se presenten, y lo es también, dice, para conocer de las cuestiones que se susciten por vía de reconvención o de compensación, aunque el conocimiento de estas cuestiones, atendida su cuantía, hubiera de corresponder a un juez inferior. Entonces dice que a propósito de la cuantía, se estaría, que no obstante, por ejemplo, la demanda reconvencional pueda tener una cuantía superior y que según la regla de competencia absoluta, esa competencia superior debiese ser conocida por otro tribunal, le entrega competencia al tribunal que ya está conociendo el asunto. Esta norma, como les digo, ya pierde importancia porque la cuantía no es un factor de competencia o no tiene la relevancia que tenía antes cuando existían estas categorías eh, orgánicas, ¿no es cierto?, de tribunales de mayor, menor y mínima cuantía, ya porque la cuantía, en definitiva, no es un factor de competencia ahora, si como les dije, solamente para los efectos de determinar si la sentencia es o no susceptible de recurso a apelación y para también establecer el procedimiento aplicable para la tramitación de esa acción que contiene la pretensión, bueno, que está contenida en la demanda. Por otro lado, las nuevas materias deben ser compatibles con el procedimiento que se está aplicando, porque no, en el caso de la demanda reconvencional, no puede ser que venga el demandado reconvencional en calidad de ex trabajador, ¿no es cierto?, del demandante y demande, ¿no es cierto?, indemnizaciones laborales con el carácter de reconvencional, ¿no es cierto? Eso, la nueva materia no es compatible con el procedimiento ni con las competencias del tribunal que está conociendo la cuestión principal, ¿ya? O que, por ejemplo, demande reconvencionalmente alegando un título ejecutivo, es decir, que pretenda que dentro de un juicio ordinario que es delato conocimiento, en que su finalidad exclusiva, que a través de la prueba que se rinda sea el tribunal el que quiera convicción en cuanto a la existencia o no de un derecho, venga y diga, ¿sabe qué? Él me debe 500.000 pesos, acá hay un pagaré, no lo he pagado, lo protesté, entonces usted inicie un juicio ejecutivo. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Porque se contrapone el juicio del alto conocimiento al ejecutivo, porque las reglas procedimentales son absolutamente distintas, porque yo no voy a estar en este procedimiento del alto conocimiento dando traslado para la réplica y la dúplica, y por otro lado despachar un mandamiento de ejecución y embargo en el cual no hay más debate que oposición de excepciones. Entonces, lo que busca el legislador a través de esta cuestión, ¿no es cierto?, es que por la vía reconvencional o por la vía de incidencia, no se pretenda, ¿no es cierto?, que el tribunal que tiene competencia para conocer de la cuestión principal deba pronunciarse respecto de otras materias que no son propias del procedimiento en virtud del cual se está tramitando la pretensión principal. ¿Ya? En el caso de las incidencias, cuando analicemos las mismas, los artículos 79 en adelante establecen distintas posibilidades de incidencia o cuestiones accesorias, en las cuales primeramente usted puede pedir la nulidad, ¿no es cierto?, del emplazamiento por un caso fortuito fuerza mayor, también la nulidad por falta de emplazamiento, la nulidad de todo logrado por la imposibilidad comprobada por parte del demandado de haber recepcionado las copias que se requieren para que se genere un emplazamiento válido, es decir, que se le notifique, se le entregue en su domicilio, ¿no es cierto?, en el lugar donde actualmente habita o eventualmente donde ejerce habitualmente su industria de producción u oficio, que se le haga entrega, ¿no es cierto?, de la demanda y de su proveído. Porque si se llega a acreditar o logra acreditar aquello, se tiene que declarar nulo, ¿no es cierto?, ese emplazamiento y se ordena retrotraer el estado de la causa a la oportunidad de que se le notifique nuevamente tanto la demanda como el proveído. Y luego, los artículos 83 y siguientes hacen referencia a los incidentes de nulidad procesal distintos a aquellos que se vinculan en el emplazamiento, porque se ha cometido un vicio en la tramitación del procedimiento. Usted puede decir, ¿sabe qué, magistrado? Acá usted dictó esta resolución infringiendo tal norma. Entonces pido la nulidad de esa resolución judicial. Y luego de los artículos que van desde
el 92, me parece, espérenme. 89, 90, claro, el 92 en adelante vienen los incidentes especiales. Sí, del 92 en adelante, cuando empieza con la acumulación de autos, el legislador hace un tratamiento en particular de distintas cuestiones accesorias al juicio, pero que el mismo legislador se encarga de establecerle un procedimiento especial. Bueno, entonces, como conclusión, podemos decir que cuáles son las materias a las cuales se extiende, ¿no es cierto?, la competencia del tribunal, más allá de la cuestión principal. Primero los incidentes, ya dijimos lo que era en el artículo 82, la reconvención también la dijimos, recordar nomás que es el derecho o facultad que tiene el demandado, ¿no es cierto?, para deducir una pretensión en contra de su demandante, lo que necesariamente debe hacer en el escrito de contestación de la demanda, que es una cuestión que a lo mejor no habíamos señalado. Es decir, en la contestación de la demanda debe ir en un otro sí la demanda reconvencional. No la pueden hacer aparte, sino que en el escrito de contestación de la demanda deben demandar reconvencionalmente. ¿Cuál es el límite? En este caso es que el tribunal que está conociendo la cuestión principal, ¿no es cierto?, también debe tener competencia para conocer de la reconvención, entendida esta de manera independiente como demanda, ¿ya? Es decir, que ya lo precisamos, es decir, para conocer de la demanda reconvencional, el tribunal tiene que tener esta competencia absoluta, ¿no es cierto?, para conocer de la misma, o que se le haya prorrogado la competencia en razón de lo que ya analizamos, ¿ya? Es decir, esto es consecuencia necesaria de que ya tiene que haber radicado el conocimiento del asunto con arreglo a la ley. Incluso el artículo 124, inciso segundo del Código Orgánico de Tribunales, nos dice y nos precisa esta regla cuando indica: no podrá deducirse reconvención sino cuando el tribunal tenga competencia para conocer de ella, estimada como demanda, o cuando sea admisible la prórroga de la jurisdicción. También podrá deducirse aun cuando, por su cuantía, la reconvención debiera ventilarse ante un juez inferior, que es un poco ya lo que ya hemos analizado. Acá la norma precisa que, no obstante, la reconvención ser de una cuantía menor, ¿no es cierto?, a aquella que forma parte de la competencia del juez que está conociendo el proceso, no impediría a que este magistrado pueda resolver de esa reconvención, ¿ya? Incluso la segunda parte del 124 dice, del inciso primero, dice: para estimar la competencia, acá establece una regla de competencia que la vamos a analizar en su momento, pero dice: para estimar la competencia se considerará el monto de los valores reclamados por vía de reconvención separadamente de lo que son materia de la demanda, ¿ya? Es decir, que para el efecto de determinar la competencia de este tribunal, las cuantías, tanto de la demanda principal como de la reconvencional, se estiman por separado. Actualmente, como les digo, estas normas, en base a que la regla es decir, el factor cuantía ha perdido la importancia como regla de competencia absoluta, son normas que han quedado como de carácter más bien histórico, ¿ya? Porque, por la razón que ya le acabo de indicar, que los tribunales civiles son competentes de todas las cuestiones civiles independientes de su cuantía, ¿ya? Es decir, la cuantía hoy por hoy no sirve para determinar o no es empleado como factor de competencia absoluta. Respecto de la expresión compensación, ¿no es cierto? Porque dice también puede ser competente aquellas cuestiones que por vías de reconvención o compensación se aleguen. La compensación, si ustedes ven el artículo 1567 del Código Civil, está tratado como un modo de extinguir las obligaciones. Si nosotros entendiéramos literalmente esta norma, diríamos que los jueces solamente estarían facultados para conocer, ¿no es cierto?, de compensaciones, y no de todo el resto de los modos de extinguir las obligaciones, que está el pago, la prescripción, la novación, etc. Entonces, lo que han entendido los procesalistas es que esta expresión compensación ha de ser entendida como contraprestación, ¿no es cierto? Es decir, la defensa o alegación que tiene el demandado frente a la acción principal, ¿ya? La regla general es que y esto se conoce como excepciones perentorias, ¿ya? Y las excepciones perentorias tienen por objeto atacar el fondo de la acción deducida, y esta definición se ha obtenido de lo que dispone el artículo 303, número 6, cuando
nos habla de las excepciones dilatorias. El 303 nos dice cuáles son las excepciones dilatorias en el juicio ordinario, nos dice la incompetencia, la falta de capacidad, la independencia, sentencia, y después dice en general, y de acá se saca la definición de excepción dilatoria y de excepción dilatoria contrario sensu. Porque dice en general, va a ser excepción dilatoria, hay que entender, las que se refieren a la corrección del procedimiento sin afectar el fondo de la acción deducida. Eso es una acción dilatoria. A contrario sensu, que es lo que sería la excepción perentoria, serían aquellas que no se refieren a la corrección del procedimiento, sino que afectan el fondo de la acción deducida. ¿Cuáles son las excepciones que, por regla general, afectan al fondo de la acción deducida? Las excepciones perentorias. Porque, como les dije yo, lo que buscan, el objeto de la excepción perentoria es destruir el fundamento de la pretensión del actor. Y así yo siempre se lo he enseñado en clase, que por regla general o la mayoría de las excepciones perentorias se vinculan con los modos de extinguir las obligaciones contemplados o consagrados en el artículo 1567 del Código Civil. ¿Alguna duda sobre esta regla de la extensión? Parece que no. Bueno, ahora vamos a ver la regla de la prevención. Esto es fácil de entender. Porque ya hemos visto casos en que aplicada la regla de competencia absoluta relativa vamos a tener varios tribunales competentes para conocer de una pretensión, ¿no es cierto? Y lo que nos dice esta regla, que está contenida, como les dije, en el artículo 112, dice, siempre que según ley fueren competentes para conocer de un mismo asunto, dos o más tribunales, ninguno de ellos podrá excusarse del conocimiento bajo el pretexto de haber otros tribunales que puedan conocer del mismo asunto, pero el que haya prevenido en el conocimiento excluye a los demás, los cuales cesan desde entonces de ser competentes. Es decir, en un caso práctico, como ya lo hemos visto en otras clases, en Antofagasta existen, luego de aplicada la regla de competencia absoluta relativa, 4 juzgados civiles potencialmente competentes. Entonces, ¿qué me dice esta norma? Que si yo como primer juzgado de letras de Antofagasta intentan una demanda, yo no le puedo decir, sabe que yo no la voy a tramitar porque existen otros 3 tribunales, así que no me venga con cuentos. Yo no le quiero conocer la demanda. Entonces, eso es lo que busca la regla de la prevención y en definitiva es una aplicación de la regla de la inexcusabilidad porque nos está diciendo, no obstante existir 2 o más tribunales que puedan conocer eventualmente de un mismo asunto, este tribunal ante el cual se interpone la acción no puede excusarse de este conocimiento alegando o sobre texto que hay otros tribunales que pueden conocer del mismo. Pero si ese tribunal que es potencialmente competente, radica en el conocimiento del asunto, ¿no es cierto? A partir del momento de la radicación, excluye la competencia de los demás y pasa a conocer de manera privativa, ¿ya? Así que esta regla va a tener aplicación cada vez que existan 2 o más tribunales competentes para conocer de un mismo asunto, pero lo que nos indica desde que uno de ellos previene en el conocimiento del mismo, es decir, de que radica, cesa la competencia de los otros tribunales que potencialmente eran competentes para conocer de ese mismo litigio. ¿Ya? ¿Cuál es la finalidad de esta regla? Es asegurar que el justiciable, ¿no es cierto?, que requiere la intervención de un tribunal conforme a derecho, evite, ¿no es cierto?, este mal rato de que este tribunal se excuse de desempeñar sus funciones alegando de que existe otro tribunal competente para conocer de esta contienda, ¿ya? Como les decía yo, esta norma de la prevención es un poco esa aplicación, ¿no es cierto?, de la regla de la inexcusabilidad del 76, inciso segundo, también de el artículo 8 y 10 del Código Orgánico de Tribunales. Para que opere esta regla, ya es un poquito obvio, ¿no es cierto?, cuáles son los requisitos indispensables, primero que existan 2 o más tribunales competentes para conocer de este asunto, y esto ocurre habitualmente cuando nos encontramos frente a situaciones de prórroga de la competencia,
también se requiere que el demandado presente su demanda ante uno de los tribunales potencialmente competentes y en ese caso, presentada la misma, el juez potencialmente competente no podrá excusarse de conocerla basada en esta circunstancia que ya indicamos de que hay otro tribunal competente para conocer de esta misma acción. Y así lo señala perentoriamente el 112, es decir, la misma norma dice que ninguno podrá excusarse, ¿no es cierto?, del conocimiento de esta demanda sobre texto de esta circunstancia de haber otro tribunal. Y por lo demás, lógicamente, conforme a lo que ya hemos dicho, una vez que uno de estos tribunales potencialmente competentes prevengan el conocimiento del asunto, cesa la competencia de los otros que tenían una eventual competencia para conocer de esta cuestión. Luego, nos quedan 5 minutos, vamos a partir con la regla de la ejecución. Según algunos autores, la regla de la ejecución estaría comprendida dentro de la regla de la extensión, porque si el juez competente para conocer de la cuestión principal, de las incidencias, reconvenciones y cuestiones que se promuevan vía excepción perentoria, bajo este concepto de compensación que usa el Código Orgánico, han dicho los autores que, lógicamente, ese mismo juez tiene competencia para conocer de la ejecución de las resoluciones judiciales que dicte en el proceso en el cual ha radicado el conocimiento del asunto. Pero existe otra doctrina que también yo la entiendo así, que no es que la regla de la extensión no estaría comprendida, perdón, de la ejecución no estaría dentro de la extensión, sino que es una regla general de competencia, y eso yo creo que estaría demostrado precisamente en que el mismo legislador dedica 2 artículos para reglamentar pormenorizadamente la regla de la ejecución. Ellos son el artículo 113 y 114, los vamos a leer para que ustedes, yo creo que vamos a llegar hasta la lectura de estos artículos nomás para después volver en la próxima clase al estudio de la regla de la ejecución. Pero dice el 113, la ejecución de las resoluciones corresponde a los tribunales que la hubiesen pronunciado en primera o en única instancia. Después, acá hay una norma de la ejecución a propósito de las sentencias que se dictan en los procesos penales. Dice, no obstante, la ejecución de las sentencias penales y de las medidas de seguridad previstas en la ley procesal penal será de competencia del juzgado de garantía que hubiese intervenido en el respectivo procedimiento penal. ¿Por qué? Porque se ha dicho que el juzgado de garantía, además de ser o tener competencia respecto a aquellas cuestiones que le asigna la ley, que son previas a la realización del juicio oral por regla general, también es el encargado de ejecutar toda sentencia penal que se dicte por un tribunal oral en lo penal. Entonces, ocurre que cuando el tribunal oral dicta la sentencia, remite los antecedentes, la sentencia, con el certificado de ejecutoria al juzgado de garantía, y el juzgado de garantía tiene una unidad de cumplimiento y ella se encarga de ejecutar todo aquello que figure en la sentencia. Dar orden de ingreso a un imputado, en caso de que no se presente, a la unidad penitenciaria respectiva, despachar las órdenes de arresto respectivas en su contra para ser diligenciadas por las policías a fin de que estas policías detengan, ¿no es cierto?, al condenado que no goza de algún beneficio extrapenitenciario para que sea ingresado a la unidad penal respectiva, ¿ya? Pero eso es una norma particular a propósito de los juzgados de garantía, que por eso también se dice que son juzgados de ejecución de sentencias penales. Luego dice, de igual manera, los tribunales que conozcan de la revisión de sentencias firmes, el único recurso que permite revisar sentencias firmes es el recurso de revisión, y como les decía yo, este recurso en materia civil, conforme al artículo 810 y siguiente, es de competencia exclusiva y excluyente de la Corte Suprema. Y luego dice, o de los recursos de apelación, de casación o de nulidad, que por regla general lo conocen las Cortes de Apelaciones, contra sentencias definitivas penales, dice, ejecutarán los fallos que dicten para su sustanciación, ¿ya? Es decir, para los efectos de la ejecución de las sentencias penales, cuando sean revisadas por la Corte Suprema en materia penal, o en el caso de recursos de apelación, de casación o de nulidad, también de sentencias penales, esos tribunales de alzada van a encargarse de la ejecución de esas sentencias, ¿ya?
Luego dice, podrá también decretar el pago de las costas adeudadas a los funcionarios que hubieran intervenido en su tramitación, reservando el de las demás costas para que sea decretado por el Tribunal de Primera Instancia. Es una norma que tiene que ver con el cumplimiento de las costas, que son los gastos del juicio, que tienen que estar determinados por una sentencia interlocutoria, son pronunciadas por los tribunales que han participado en la sustanciación del proceso y que tienen por finalidad que el ganancioso, ¿no es cierto?, sea compensado con el pago por parte del vencido de todos los gastos que importó la tramitación del juicio. Pero para los efectos de este curso, lo que nos importa es la del inciso primero del artículo, lo que señala el inciso primero del artículo 113, porque lo otro es más bien de cuestión penal, y luego lo que dice el 114, dice, siempre que la ejecución de una sentencia definitiva hiciera necesaria la iniciación de un nuevo juicio, podrá este deducirse ante el tribunal que menciona el inciso primero del artículo precedente, es decir, el tribunal que hubiera pronunciado en primera o única instancia esa resolución, o ante el que sea competente de conformidad a los principios generales establecidos por la ley, a elección de la parte que hubiere obtenido el pleito. Cuando analicemos esta norma del 114, vinculada a la ejecución de las resoluciones judiciales y de las sentencias definitivas e interlocutorias, tenemos que abocarnos a hacer un análisis somero de algo que vamos a tener que ver cuando estudiemos juicio ordinario, porque los artículos 231 y siguiente, me parece, del Código de Procedimiento Civil, o 32, espérate, se refieren a la ejecución de las resoluciones judiciales, entre ellas 231 y siguiente, habla de la ejecución de las resoluciones judiciales, y ahí se hace una distinción entre la ejecución de resoluciones judiciales que no son sentencia definitiva y aquellas que sí lo son. Y cuando es sentencia definitiva, vamos a ver que específicamente respecto de los autos, decretos, providencia proveído, lo que dice el 231 que van a ser ejecutados por el mismo tribunal que la pronunció en primera y única instancia, y respecto de la ejecución de la sentencia definitiva, vamos a ver que se da la posibilidad de que el ganancioso pueda exigir el cumplimiento de esa sentencia ante el mismo tribunal que la dictó, hay un plazo para poder exigirla, o recurriendo al tribunal competente conforme a las reglas generales. Y necesariamente esta regla de la ejecución tenemos que vincularla con los artículos 231 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, y también encontraríamos un sustento también aislado en el artículo 76, inciso final de la Constitución, cuando también se refiere a la facultad que tienen los tribunales ordinarios de ordenar la ejecución de las resoluciones que dictan, pero el artículo 76, inciso final, lo que hace en definitiva es consagrar la facultad de imperio de los tribunales ordinarios y especiales que forman parte del Poder Judicial, pero que se vincula con esta regla de la ejecución. Chiquillos, estamos en la hora. Les pido que analicen artículo 76, inciso final de la Constitución Política, artículo 231 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Denle una vuelta y una lectura al artículo 238, porque es una cuestión que es re importante cuando ustedes estén tramitando y exista algún particular, un tercero o alguna entidad pública que no cumple oportunamente un mandato o resolución judicial, de poder ustedes exigir que ello sea exigido previa resolución judicial con el empleo de la fuerza pública. ¿Ya? Es súper entretenida esta materia, muchas veces no se trata muy bien en los cursos, pero yo siempre me gusta detenerme tanto en el procedimiento que establece el Código de Procedimiento Civil, 231 y siguiente, como también hacer mención al juicio ejecutivo, que es la otra vía que existe para obtener el cumplimiento de una sentencia definitiva ejecutoriada, es aquella de la cual emana la acción de cosa juzgada, y que es un procedimiento que está contemplado en los artículos 434 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. También lean el 434 y específicamente el número 1, ¿ya? Porque señala como título ejecutivo, en primer lugar dice la sentencia, la sentencia definitiva interlocutoria ejecutoriada, ¿ya? ¿Alguna consulta, chicos? Profe, es una pregunta Dígame. con respecto a si el miércoles va a haber clase. Yo tengo entendido que sí. A mí no me ha llegado ninguna comunicación. ¿Usted tiene alguna noticia? No, ninguna.
Es que, ¿sabes lo que pasa? Es que podríamos llegar a un eventual acuerdo porque es Navidad, ¿no es cierto? En la noche. Pero estamos tan atrasados. Es decir, yo espero terminar de aquí antes que terminemos porque han tenido 2 semanas de este receso, luego tienen otra semana más de receso y se nos viene el final. Entonces yo no me han dado alternativa para hacer las 2 clases que le debo. Es decir, tendría que, a través con los ayudantes, hacerle como por esta otra plataforma que me hablaron, ya no me acuerdo cómo se llama, dejarle o subido o yo hacer una clase acá y dejárselas grabadas, 2 clases y ustedes acceden en cualquier momento dentro de lo que permita Teams que puedan verla y yo decirle, mandarle un correo para los efectos de que la vean. Y en cuanto a las notas, que un compañero de ustedes que me preguntó, yo llevo revisadas alrededor de 47, pero son 115 alumnos. Es una prueba de desarrollo, no se puede revisar así como muy rápido. Así que mi objetivo junto a los ayudantes es tenerle las notas antes de los 15 días hábiles que tenemos de plazo, ¿ya? Estamos trabajando en ello, incluso mañana ya vamos a volver a juntar, nos juntamos el sábado, el domingo, y vamos a seguir, yo creo, martes y lo que sigue después del resto de semana, ¿ya? De manera que pueden tener sus notas. Y lo último, profe, el PPT, ¿usted lo subió? ¿El de competencia? Déjeme Sí, revisar, pero me parece que sí. Espérenme, déjeme ver acá. Yo tengo la idea que sí. Si no es así, porque esto sería la jurisdicción en su dimensión funcional. A ver, acá en archivo. Súper lento este computador. O el internet, no sé qué es lo que es peor. Si el computador o el internet. No, no se lo subió, se lo subo de inmediato. ya, profe, gracias. Ya, si no, no está, no está. Oye, chiquillos, para que tengan en cuenta para la segunda prueba, hubo una alumna, y yo sé que hay más alumnos que subieron la prueba en una nube y caducó eso. No pudimos abrir algunas pruebas. Así que para la próxima tienen que seguir las instrucciones, bajar la prueba, guardar el archivo y el archivo remitirlo, porque se nos van a generar problemas con esos compañeros. ¿Ya? ¿Alguna otra cuestión que quieran hablar conmigo? ¿Me escuchan? Sí, profe. ¿Ya? ¿Nada más? No, Ya. gracias, profe. Perfecto, que les vaya bien. Hasta luego. Gracias igualmente.